Me rescataron después de pasar 3 meses en una cueva. Debería haberme quedado ahí. Carl murió. Se fue en la noche, demasiado débil por el frío y el hambre como para seguir peleando. No podía culparlo. Yo ya estaba más o menos igual, a punto de irme también. El frío se metía en cada molécula de mi cuerpo. El recuerdo de lo que era sentir calor hacía ya mucho que se me había ido de la cabeza. Tener pensamientos había vuelto tan difícil como mover los dedos, morados por la congelación que se los estaba comiendo. Lo único que me quedaba en la cabeza eran pensamientos de hambre. Viendo el cadáver de Carl, cada vez se parecía menos a mi amigo y más a otro día más en esta tierra. Estaba boca abajo en el piso de piedra, con la cabeza ladeada hacia lo que quedaba de Carl. Su piel gris pálida tenía escamas de cristales de hielo. La lengua colgaba de la boca morada e hinchada. Me lamí los labios solo de pensar en morderla, con una necesidad horrible de sentir algo en el estómago. Cualquier cosa para llenar el vacío en mi abdomen que gritaba por comida. Carl, solté con voz ronca. La garganta se me encendió en una especie de infierno con solo intentar hablar. Esperé una respuesta, las orejas atentas al aullido del viento, tratando de pescar algún sonido, cualquier prueba de vida. Cerré los ojos contra el hambre. Ted, ¿todavía estás conmigo? Se me abrieron los ojos de golpe. Miré el cadáver en el suelo frente a mí. Sus ojos seguían vidriosos. La lengua todavía salía de la boca, como una ciruela madura, lista para arrancarla. Teddy, le hiciste. Duraste más que yo, viejo amigo. Su voz era la misma de cuando pegó la tormenta de nieve. Seguía con el acento de Socal, con ese toquecito nasal que la nieve siempre le ponía. ¿Cuándo fue la última vez que escuché esa voz? Y habían pasado como un par de días, o eran semanas. Carl volví a soltar, y la tensión casi me quebró. Así es, Ted, tu buen amigo Carl en persona. Parpadeé. No se le movían los labios, pero era la voz de Carl. Ganaste, Ted. ¿Te acuerdas del trato? El que gana se come a la otra persona. Gana, ganas, cena de pollo y todo eso, ¿verdad, bro? La verdad es que ni me acordaba del trato. No me acordaba de casi nada desde que nos arrastramos a la cueva. Mi estómago se había puesto a comerse recuerdos, cualquier cosa con tal de seguir andando. Intenté responder, pero la garganta no me dio. Lo único que logré fue un quejido gutural. Eso es, parece que Dexter sigue dando guerra. Mira, no quiero que te mueras tú también. No tiene sentido que nos vayamos los dos, ¿no? Carr tenía razón. Siempre era listo. Y sí, él había reservado los boletos de esquí a precio de ganga. Pero, ¿para qué íbamos a morir los dos? Dios no podía ser tan cruel, ¿no? ¿Cargarse a dos amigos por salir a divertirse un rato en la nieve? No. Ahora sí, Teddy, no me dejes ir nomás así, sin que sirva de algo. No te haría eso. Mis dedos se tensaron por su cuenta, retorciéndose en forma de garras contra la piedra. Mis brazos tiraron, el sonido de la chaqueta raspando la piedra y el hielo me llenó los oídos mientras me arrastraba hacia Carl. El sentido del tacto hacía rato que se me había ido por culpa del frío. Ya está, Teddy, ya casi. Mis piernas me siguieron como si fueran un trapo mientras me acercaba, más cerca de Carl, más cerca de la comida. El olor a muerte empezó a meterse en el aire. Era intoxicante, mejor que cualquier cena de acción de gracias. Cada vez que tiraba hacia su cadáver, me entraba energía nueva. Carl sí era un buen amigo. Me enganché con los dedos en su chaqueta. Con el último empujón, me eché encima de él, con la cara pegada en la superficie helada de su mejilla. Bien ahí, Dexter. Ya se acabaron las partes difíciles. Ahora cobra tu premio. Me lamí los labios con ganas. Abrí la mandíbula despacio, y los músculos congelados crujieron y se tensaron por no usarlos.
Bajé los dientes hasta que tocaron la parte pálida de la carne del músculo de su mandíbula, ya tan flaca. Qué bien, Teddy, no más un poco. Mi mandíbula se cerró despacio, como una prensa hidráulica. Mis dientes se hundieron en su carne, encontrando resistencia mientras la presión empezaba a crecer. La carne cedió como si mordieras helado congelado. Se me dieron vueltas los ojos por el placer de comer. Había dado por sentado lo de comer. Ya no era una tarea sin sentido. Yo iba a apreciar el acto de comer para siempre, gracias a Carl. Mi mandíbula se cerró lentamente alrededor del pedazo de carne. Mordí una vez, dos, y tragué. Un gruñidito bajo de placer se me escapó cuando sentí como esa carne bajaba hasta el estómago. Eso es, muchacho. No pares ahora, porque la comida se está poniendo fría. Empecé a morder y a masticar con una ferocidad nueva. Era un borrón de movimientos. La cueva no había visto algo así desde el primer día que entramos. Me ganó el hambre primitiva mientras me lo comía todo, mientras comía el último regalo que me había dado. Me comí a Carl durante los siguientes días. Le quité la ropa, me la fui poniendo encima. Ya no temblaba tanto. Primero fue toda la carne, la cara, los brazos, las piernas, el torso, hasta el trasero. Después los órganos blandos. Su corazón estaba más dulce que cualquier cosa que yo haya probado. Tiene sentido. Carl era buen tipo. Para cuando comí la tráquea, ya podía pararme y caminar libre por la cueva. Mírate, Teddy, ahora pareces Rocky, resonó la voz de Carl dentro de la cueva. Lo último que quedaba era el cerebro de Carl. Tenía la piedra en la mano, con los bordes filosos clavándose en mis palmas. No desperdicies, no quieras más, Dexter. No iba a desperdiciar nada de Carl. La piedra sonó contra su cráneo con un golpe seco. La repetí una y otra vez hasta que ya no aguanté más, y empecé a destrozarle el cráneo con las manos. La piedra se quedó toda manchada de sangre en el piso de la cueva. Cuando me limpié la boca y me eché para atrás, miré hacia la salida. La nieve ya había parado. ¿Hace cuánto había terminado? ¿Cuánto tiempo llevaba comiéndome a Carl? Caminé hacia la tarde gris, con el sol ya bajando hacia el horizonte, tropezando. Lo seguí. Caminé toda la noche. La noche se volvió día y luego otra vez noche. Caminaba sabiendo que si me detenía ya no me iba a levantar. El paisaje alrededor era muerto y sin fin. Todos los árboles parecían iguales. Sus ramas retorcidas se me clavaban hacia abajo como dedos huesudos. Seguí caminando hasta que las piernas me fallaron y me fui de cara a la nieve. Se me fueron cerrando los ojos mientras yacía ahí. Mi vista se redujo a un punto chiquito y me dormí. Cuando me desperté, lo primero que noté fue que ya no tenía frío. ¿Calor? Un pitido rítmico llenaba el aire mientras yo luchaba para que los ojos me mostraran dónde estaba. No importaba cuánto lo intentara, cuántas veces parpadeara, solo veía blanco. Me quejé y a la derecha se escuchó un sobresalto, como si alguien acabara de entrar en pánico. Pasé las 2 semanas siguientes en el hospital. Había estado desaparecido 3 meses cuando los guardabosques del parque me encontraron. La congelación me había destruido los dedos, los pies y otras partes de la piel. Caminar por el bosque me había dejado ciego de nieve, y por eso explicaba las gasas que me cubrían los ojos cuando desperté. Pero lo peor fue que había perdido casi 80 libras. Aún así, gracias a Carl, seguía vivo. Estuve conectado a una sonda de alimentación durante esas 2 semanas mientras me recuperaba. Los doctores dijeron que por un rato no iba a poder procesar comida sólida después de tanto tiempo sin comida de verdad en el estómago. Pero yo sabía que eso era mentira. Cuando me dieron de alta al final de esas 2 semanas, yo ya era otra persona. La policía me estuvo haciendo preguntas sobre qué había pasado, a dónde me había ido, cómo sobreviví, dónde estaba Carl. No respondí. No podía acordarme de nada, salvo del sabor de la carne de Carl. Eso era algo que jamás iba a olvidar y que esas personas jamás entenderían.
Carl me había dado un regalo y yo no lo iba a desperdiciar encerrado en una celda. Me dejaron ir y me subí a un avión rumbo a California. Lo primero que hice cuando llegué fue pasar por mi lugar favorito de hamburguesas. Me senté en el coche con la hamburguesa más grande del menú entre las manos. Comida de verdad. Le di un mordisco y me quedé como en pausa. No tenía sabor. Tragué la carne decepcionado. Quizás mis papilas todavía no volvían. Me comí la hamburguesa despacio, sentado, en silencio. Cuando di el último mordisco, abrí la puerta del coche de golpe y vomité todo otra vez sobre el pavimento. Tal vez el doctor tenía razón. Todavía no estaba listo para la comida sólida. Volví a mi apartamento y en el camino me perdí un par de veces. Metí la llave en la cerradura y le di vuelta, y ahí estaba ella. Era más bonita de lo que me acordaba. Ted, las lágrimas le corrían por las mejillas. Hola, Jess, dije con la voz ronca, mientras las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Ella corrió y me abrazó tan fuerte que parecía que iba a partir una roca. Sus palabras salieron sin parar, como música para mis oídos. Había llegado a casa. Sí, había llegado, gracias a Carl. La vida volvió a algo parecido a la normalidad. Me corrieron de mi trabajo, aunque la verdad es que ni ganas tenía de trabajar en ese momento. Jess me puso a dieta de líquidos siguiendo las órdenes del doctor. Los batidos y los caldos no tenían sabor y me dejaban con hambre aunque estuviera lleno. Bien, al menos la primera semana. Pero mientras más tiempo pasaba en casa, más frustrado me ponía por no poder comer comida de verdad. La única diferencia real en mi vida eran los sueños. Tenía dos sueños recurrentes que me llenaban la mente por las noches. El primero, mis dientes hundiéndose en la carne de Carl. Pero en el sueño, él estaba incorporado, sus ojos muertos clavados en los míos mientras su boca se deformaba en una sonrisa enorme. Sus dientes un poquito demasiado filosos, su piel un poquito demasiado estirada. Así es, Teddy. Tienes que recuperar fuerzas, amigo. Me arrullaba, mientras mis dientes le arrancaban la piel y el músculo y carne de los huesos. El segundo sueño era algo que no recordaba haber visto. Yo caminaba por el bosque completamente desnudo. La nieve y el viento me pegaba como látigo, pero yo no sentía frío. Podía escuchar la voz de Carl desde el bosque muerto, llamándome para que me acercara. Aquí, Dexter, estoy por aquí. Yo avanzaba hundiendo los pies en la nieve detrás de él. Su voz era diferente, ya no tenía el acento. Ahora estaba cambiada por una malicia que yo nunca había escuchado en ninguna voz. La voz no se acercaba nunca, sin importar cuánto caminara. Yo le gritaba igual que en la cueva, usando esa misma voz, un carraspeo ronco que rebotaba entre los árboles. Me desperté de golpe una noche. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que llegué a casa? El tiempo estaba perdiendo sentido. Qué raro, la comida ayuda a marcar el paso del tiempo. Me incorporé y le toqué a Jess con la mano. Su piel suave y tibia era un alivio. Mi estómago gruñó fuerte cuando le seguí la curva de su brazo. Quizá sí podía comer comida de verdad otra vez. No podía hacer daño, ¿o sí? Me fui a la cocina con un paso suave y me armé un sándwich. Me senté en la mesa, iluminado solo por la luz del refri. Di un mordisco. Nada, sin sabor, como si no hubiera nada. Tragué y devoré el sándwich con ganas, disfrutando la sensación de que la comida bajaba por la garganta. ¿Qué tal el sándwich, Teddy? Me quedé congelado. Miré alrededor en la cocina oscura, buscando de dónde venía, buscando a Carl. Me paré de la mesa y una náusea intensa me llenó el cuerpo. Corrí al baño de visitas y apenas tuve tiempo de levantar el asiento del inodoro cuando vomité una baba negra y garzosa a chorros desde la boca. Sí, yo nunca fui muy de pavo, que digamos, dijo Carl. Su voz se escuchó desde dentro del cuarto pequeño. Seguí vomitando hasta que ya no salió nada de mi estómago. El hambre me mordía por dentro como un perro rabioso. Jalé la cadena
Me senté en el piso y lloré, con la espalda contra la pared y jalándome las rodillas hacia el pecho. Esfuérzate, Teddy. Al menos te tocó probarlo, aunque sea un rato. Miré alrededor otra vez. Estaba solo en la oscuridad y el frío linóleo me aplastaba la espalda. Carl, ¿dónde estás? Pregunté. ¿Dónde crees, amigo? No podía dejarte nomás ir y abandonarme en la cueva, ¿sabes? Me levanté despacio, retrocediendo hasta acorralarme en la esquina. No, estás muerto. Te comí. Tú me dejaste vivir. Su risa me llenó los oídos. Se me heló la piel y los pelos de punta me cubrieron los brazos. Carl estaba riéndose. Él siempre tenía esa risa estúpida que podía sacarte una sonrisa hasta en los peores días. Pero, ¿una risa así? Me inquietó tanto que volví a la cama. Esa fue la primera vez que Carl me hablaba, pero no sería la última. Las siguientes semanas fueron el infierno. Yo me moría de hambre. Jess se fue a una conferencia en Los Ángeles por trabajo, dejándome solo, rodeado de comida que no podía ni tocar sin vomitar, a menos que primero la pasara por la licuadora. La mugre gris de la licuadora no tenía sabor, no tenía sustancia. Por más que bebiera, nunca me sentía lleno. Me quedé llorando en el piso de la cocina, con la puerta del refri abierta de par en par. Los estantes estaban pelones, porque había licuado y me había comido cada migaja. Huevo, jamón, lechuga, queso, hasta carne molida, cruda, metida a la licuadora y hecha puré. Ni siquiera le rascaba el hambre que yo tenía por dentro. Vaya, ¿comiendo por dos? La voz de Carl se burlaba desde todos lados. Por favor, que pare, sollozaba en la casa vacía. Es que no puedo hacer que pare, Teddy. Tú tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con eso. Su voz era diferente, más filosa, cruel y fría, aunque siguiera con sus palabras de broma. Casi ni notaba eso. El gruñido de mi estómago era más fuerte que cualquier preocupación en mi cabeza. Me arrastré por el suelo hacia el bote de basura. Lo tumbé y derramé todo. En una locura, empecé a devorar lo que fuera que quedara en la bolsa, cualquier resto. Mira nada más en lo que te convertiste, Ted. No me importaba lo que Carl tuviera que decir, metiéndome a la boca pedazos de lo que pareciera comible. No tenía sabor. Sentí la misma náusea de siempre. Corrí al baño y me paré sobre el lavabo mientras una baba negra salía disparada de mi boca. Lloré sin parar, jadeando mientras peleaba por respirar. Miré al espejo y me quedé en shock. Vi con horror que una parte de intestino se retrajo rápido desde mi boca abierta y se metió otra vez por mi garganta. Parpadeé. La mente se me debía estar rompiendo. La inanición me estaba haciendo ver cosas. Me quedé viendo el espejo. La camiseta se movió apenas, como si una arruga se soltara de la tela. Me la arranqué de la cabeza y miré mi estómago. Otra vez con horror. El intestino se me iba enrollando por el abdomen hinchado. No pude dejarte irte de esa cueva, Teddy. Me quedé tieso, con una sola idea llena en mi cabeza. La inanición que me destrozaba el cuerpo. Mis ojos cayeron en mi reflejo. Los ojos del espejo no eran los míos, hundidos en el cráneo, con ojeras negras por el cansancio. El pelo se me había adelgazado, con parches tiesos donde antes había un montón de pelo castaño, el intestino enrollándose alrededor de mi abdomen. Tienes que comer, Teddy. Ya sabes que tienes que comer. El intestino siguió enrollándose. Sentí cómo se movía por mi estómago, avivando la llama del hambre. Escuché la llave metiéndose en la cerradura de la puerta principal. Ya es hora de la cena, Ted. Las palabras resonaban dentro de mi propia cabeza. Ya no era la voz de Carl. Escuché la puerta abrirse y a Jess llamando desde afuera que ya había llegado. ¿Cuánto tiempo había pasado? Mi estómago gruñó en respuesta, audible. Recuerda nuestro trato, Teddy. Escuché a Jess jadear cuando entró a la cocina. El desorden, todo tirado, la sorprendió.
Ted, ¿estás aquí?, preguntó temblando. Mis dedos se tensaron por su cuenta, retorciéndose en forma de garras. La comida se está poniendo fría, susurró una voz dentro de mi alma. Ojalá pudiera decir que luché contra eso, que reaccioné y pedí ayuda. Ojalá pudiera decir que hice lo correcto, pero no. Me siento en la cocina y estoy escribiendo este relato. Para cuando encuentres este post y los huesos aplastados de la mujer que amo, yo ya estaré en un avión de regreso a Dakota del Norte. La hambre por ahora se fue, pero va a volver. La siento moviéndose otra vez dentro de mi estómago. No voy a dejar que gane otra vez. Me voy de regreso a la cueva, aislado de cualquier otra persona que pudiera lastimar. De regreso con Carl, de vuelta a donde salió esa cosa. Lo siento por el desastre.